Muy bien, pues vamos a hacer nuestros ejercicios de aceleración centrípeta o radial, perdón, y velocidad lineal o tangencial. Se pueden encontrar con ambos conceptos con ese par de nombres. Muy bien, entonces, pues vamos a volver al clásico datos, sustitución, operaciones y resultados, ¿verdad? Y como siempre hago énfasis, una cosa es pues saber sustituir en una fórmula, que a fin de cuentas es un problema de sustitución algebraica, y otra entender los conceptos o qué es lo que estamos calculando. Bueno, yo siempre ya saben que me explayo un poquito en interpretar los resultados siempre que sea posible. Bien, entonces vamos a analizar el enunciado. Dice el enunciado calcular la velocidad lineal o tangencial y la aceleración centrípeta o radial de una cesta de una rueda de la fortuna que tiene un radio de 12 metros y un periodo de 8 segundos. Bueno, creo que es fácil entender los datos, ¿no? El radio, eh, el radio pues indica que la rueda de la fortuna tendría una altura de más de 24 metros, ¿no? Si son 12 metros de radio, pues serían como 24 metros de diámetro, pero pues no está rozando el piso. Más de 24 metros de altura se puede alcanzar en esa rueda de la fortuna. Y un periodo de 8 segundos u 8 segundos por ciclo, pero aquí lo vamos a manejar más como tiempo solamente, aquí lo especificamos en las unidades. ¿Cómo lo interpretamos? Pues que cada pasajero o persona va a tardar 8 segundos en dar una vuelta completa a la rueda de la fortuna, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a sustituir. Hay que ver qué nos están pidiendo y qué datos tenemos. Dice calcular la velocidad lineal. Pues eso se representa como BL. Y vamos a manejarlo como incisos. BL y aceleración centrípeta. Inciso B, aceleración centrípeta. Muy bien. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos R, el radio de curvatura o radio de giro, 12 metros. Y el periodo se representa con T mayúscula, corresponde a 8 segundos. Bien, pues entonces tenemos radio de curvatura. Bueno, vamos a ver inciso A, velocidad lineal. Tenemos tres fórmulas. Estas tres. Hay que ver en cuál se utilizan los datos que nos están dando. Radio de curvatura y periodo, pues es la primera. Sería esta, porque aquí es con velocidad angular y radio, no tenemos velocidad angular. En otro ejercicio se dará ese dato y no tenemos frecuencia para utilizar esta. No queda de otra más que utilizar esta fórmula. Sustitución. Entonces, velocidad lineal, inciso A, sería velocidad lineal igual a, dice 2pi, que también lo podemos manejar como 6.28, pero bueno, vamos a utilizar todas las décimas que tiene la calculadora. 2pi por el radio de curvatura, que son 12 metros, perdón, entre el periodo, entre 8 segundos. Pues ahora solo se trata de hacer con cuidado las operaciones. Entonces, en el numerador tengo un 2 por pi por 12, bueno, pues ya lo podemos simplificar a un 24, 2 por 12, 24 por pi, o 24 por 6.28, pero bueno, si utilizamos todas las décimas del valor de pi, serían 75.39, 75.4, redondeando a tres cifras significativas, 75.4, ¿qué unidades tendría el numerador? Metros. ¿Sí? Y todo dividido entre 8 segundos. La verdad es que esto lo pudimos haber calculado también razonando un poquito el problema, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿a qué velocidad se está moviendo una persona que está en esa rueda de la fortuna? Bueno, ¿qué representa el cálculo del numerador? Esos 75.4 metros los sacamos de multiplicar 2pi por radio y eso corresponde al perímetro. Entonces es la distancia que sobre la rueda de la fortuna recorrería cada cesta. Cada cesta al dar una vuelta va a recorrer 75.4 metros en 8 segundos. Es una distancia entre un tiempo, ¿verdad? Bueno, y si dividimos ese 75.4 entre 8 segundos, nos da un 9.425, que lo vamos a redondear como un 9.43. 9.43 metros sobre segundo. A esa velocidad se movería, ¿verdad? El pasajero de esa cesta. Bueno, no es una velocidad tan baja para pasar a kilómetros por hora, que ya no es parte del ejercicio, solo para darnos una idea, recuerdas que hay que hacer por 3.6, ¿no?
serían más o menos 34, casi 34 kilómetros por hora. Oh, no van tan lento, ¿verdad? El pasajero. Muy bien, ese es el inciso A, velocidad lineal, aceleración centrípeta. Ahorita no tiene mucho sentido la aceleración centrípeta, pero nos va a servir para otro concepto que sí tiene mucho sentido, que es la fuerza centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es una magnitud que tiene que ver con el cambio de dirección. ¿Sí? Entonces, bueno, de alguna manera se puede interpretar que entre mayor sea la aceleración centrípeta es que más rápidamente cambia la dirección del pasajero, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual? Bueno, tengo un par de fórmulas, uno que utiliza velocidad lineal y el radio y otro velocidad angular y el radio de curvatura. Bueno, aquí nos están dando radio y periodo. Bueno, pues en realidad podemos hacer el cálculo de la aceleración centrípeta gracias a que antes calculamos la velocidad lineal. Entonces vamos a sustituir el resultado anterior. O sea, en otras palabras, en este problema bien nos pudieron haber preguntado solo la aceleración centrípeta y de todas maneras hubiéramos tenido que calcular la velocidad lineal. ¿Sí? Entonces, luego así son los ejercicios de física, varios incisos en los que de alguna manera me van indicando el orden en el que tenemos que hacer los cálculos. Entonces, aceleración centrípeta, pues se dice la fórmula, velocidad lineal al cuadrado, es decir, 9.43 metros sobre segundo elevados al cuadrado entre el radio de curvatura, entre 12 metros. Podríamos también sustituir fórmulas unas en las otras para tener una fórmula de aceleración centrípeta directamente con el periodo. Pero bueno, no vamos a saturarnos de fórmulas. Con esas es más que suficiente y de ahí, manipulando unas u otras fórmulas, podemos calcular lo que nos pidan. En el numerador tendríamos un 9.43 al cuadrado, tendríamos un 89.92, un 80, perdón, 88.92, es decir, un 88.9. ¿Qué unidades tendría el numerador? Metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y en el denominador tendríamos un 12 metros. Bueno, si hacemos esa división, 88.9 entre 12, la aceleración centrípeta es de 7.4 metros sobre segundo al cuadrado. 7.4 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ¿de dónde salen los metros sobre segundo al cuadrado? Ya habíamos hecho el análisis dimensional, lo vuelvo a hacer. Y por última vez, ya en lo sucesivo nos acordaremos que esa combinación de unidades da como resultado metros sobre segundo al cuadrado. A los metros del denominador les añado un 1 para poder aplicar la división de divisiones. Y entonces multiplicando extremos por extremos, metros cuadrados por 1, pues nos quedarían metros, metros cuadrados en el numerador, que a su vez son metros por metros. Y en el denominador tendríamos metros por segundo cuadrado, medios por medios. Se cancelan unos metros y pues el resultado son metros sobre segundo cuadrado, unidades de aceleración. Entonces, bueno, aquí tendríamos 7.4 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a marcar el resultado. Vamos a quitar también esto que corresponde solamente al análisis de unidades o análisis dimensional, como se llama. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 2. Dice el enunciado. Las aspas de un ventilador giran con una velocidad angular de 62.8 radianes sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad tangencial y la aceleración radial en un punto de un aspa que se encuentra a 25 centímetros del centro de giro? ¿Verdad? Entonces a 25 centímetros del centro de giro. Bueno, pues vamos a poner las incógnitas de lo que nos están pidiendo y los datos que tenemos. Entonces, nuevamente, vamos a estar calculando, estamos apenas viendo esta definición, y vamos a estar calculando las dos cosas. Dice primeramente velocidad angular, velocidad tangencial, sinónimo de velocidad lineal, es la incógnita, y la aceleración radial es exactamente lo mismo que aceleración centrípeta. Es raro que se utilice ese nombre, pero sí lo podemos encontrar así. Entonces, ¿cuál es la aceleración centrípeta? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Los datos que tenemos son velocidad angular
¿Qué letra corresponde a la velocidad angular? La letra omega. Entonces, la velocidad angular sería 62.8 radianes por segundo. Y tenemos aparte, dice, en un punto de un aspa que se encuentra a 25 centímetros del centro de giro. Eso correspondería al radio de giro o radio de curvatura, 25 centímetros. La verdad es que podríamos utilizar el dato en centímetros, pero vamos a manejarlo en metros y al final mencionamos la diferencia entre utilizar centímetros o metros. Muy bien, entonces esos son los datos. Bueno, hasta voy a poner los datos de manera esquemática. Entonces, 62.8 radianes por segundo. Entonces, esa es la velocidad con la que están girando las aspas. 62.8 radianes por segundo. O sea, eso está relacionado con qué tan rápido giran las aspas. Bueno, que ahí el qué tan rápido, bueno, es relativo. Una cosa es el giro y otra cosa es la velocidad de una partícula, que obviamente van de la mano. Mientras mayor sea la velocidad de giro, las partículas, independientemente de donde se encuentren, se moverán más rápido. Y también la distancia a la que se encuentra el punto del aspa que estamos analizando. Nos dice ahí que se encuentra a 25 centímetros del centro, ¿verdad? Entonces, del punto del aspa que estamos analizando al centro, de giro hay una distancia de 25 centímetros. La verdad es que también tal vez no era necesario poner este dibujo. Creo que se entienden los datos, pero si no, por cualquier cosa, ahí están los datos de manera esquemática. Entonces, en ese punto, ¿cuál será la velocidad lineal? Es decir, qué tan rápido se mueve esa partícula a lo largo de su trayectoria y también cuál es la aceleración centrípeta. Bueno, entonces tenemos datos omega y r. Entonces, pues hay que ver las fórmulas, pues las que utilicen omega y r. Entonces aquí tenemos esta para la aceleración centrípeta y esta otra para la velocidad lineal. Muy bien, pues vamos a calcularlo. Vamos a hacer primeramente, vamos a calcular primero la velocidad lineal. Inciso A, velocidad lineal. Simple y sencillamente el producto de omega por r. Así de fácil, de rápido y de sencillo. Entonces, omega son 62.8 radianes sobre segundo. ¿Qué consideración vamos a hacer cuando utilizamos cualquiera de esas cinco fórmulas? Nos olvidamos de radianes y revoluciones. Vamos a manejar el dato como 62.8, 1 sobre segundo. ¿Verdad? ¿Y por qué esa consideración tiene que ver con cómo definimos la aceleración centrípeta? Pero no vamos a ponernos a discutir tanto el por qué. Y el radio, bueno, pues es igual a 0.25 metros. Aquí podemos ver la diferencia entre utilizar metros o centímetros. En este caso, al combinar las unidades, el resultado serían metros por segundo. Es decir, cuántos metros por segundo está recorriendo la partícula. Si hubiera dejado el resultado, el dato en centímetros, centímetros por segundo, esa sería toda la diferencia. La verdad es que el radio de curvatura sí se presta a utilizarlo en diferentes unidades, ¿verdad? Bueno, pues nada más vamos a hacer ese producto, 62.8 por 0.25. Y esto da como resultado 15.7 metros por segundo. ¿Verdad? Bueno, vamos a marcar el resultado. Se mueve bastante rápido, en kilómetros por hora, que no es parte del ejercicio, como casi a 57 kilómetros por hora se movería esa partícula, multiplicando ese resultado por 3.6. Bueno, ¿cómo de qué otra manera lo pudimos haber razonado? Bueno, esto ya no es parte del ejercicio, pero ¿a qué corresponden 62.8 radianes? Una revolución tiene 6.28 radianes. Repito, una revolución 6.28 radianes. Ya lo habíamos analizado previamente. Entonces 62.8 radianes serían 10 revoluciones. No copies esto, por favor, esto ya no es parte del ejercicio. 10 revoluciones. Bueno, entonces eso quiere decir que da 10 vueltas por segundo la partícula. Y en esas 10 vueltas, ¿cuántos centímetros recorre? Pues en cada vuelta recorrería 2 pi por radio, ¿no? Que es prácticamente estarle dando vueltas a lo mismo. 2 pi por radio es 6.28 por los 0.25 metros. Y esos corresponden a los
15.7 metros. Esto sería 10 vueltas corresponden a 15.7 metros, pero estos se recorren en un segundo, ¿sí? Porque da 10 vueltas por segundo. Sería otra forma de razonarlo, ¿no? Bueno, entonces, a lo mejor hasta estoy confundiendo. No hagan mucho caso de esto. Inciso B, aceleración centrípeta. Hasta se parecen las fórmulas, solo tiene una diferencia. La velocidad angular tiene que estar al cuadrado. Entonces, aquí este valor, el 62.8 omega, lo elevamos al cuadrado, 1 sobre segundo, al cuadrado, y lo multiplicamos por R, por 0.25. Esa es la única diferencia. Bueno, lo voy a hacer por partes, no habría necesidad. 62.8 al cuadrado es lo mismo que 3944, ya redondeando, 3943.8, 3944. ¿Qué unidades tendría? 1 sobre segundo cuadrado. Y esto por 0.25. Y el resultado por punto 25 sería igual a 985.9, 986. ¿Qué unidades quedarían? Metros por 1 sobre segundo cuadrado, pues metros sobre segundo cuadrado. Y bien, bueno, pues este sería el resultado de la segunda pregunta. Bueno, lo que voy a decir es adicional. Aquí también podríamos, dado que calculamos primero la velocidad lineal, haber utilizado la fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior, y para ver que las dos fórmulas son válidas. Y entonces también podemos haber calculado con este valor al cuadrado entre R. Si hacemos esa operación, 15.7, que lo obtuvimos en el resultado anterior, al cuadrado sobre R sobre 0.25, pues si hacen esa operación, pueden darse cuenta que da el mismo resultado. Bueno, estoy muy seguro y siempre necesito confirmarlo, ¿no? Entre punto 25, exactamente 986 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, bueno, sería una aceleración enorme. Aquí no tiene que ver con el cambio de la magnitud de la velocidad, sino de dirección. Sin embargo, y se me olvidaba comentarlo, y este comentario era más pertinente hacerlo cuando estábamos definiendo el concepto de aceleración centrípeta, en un cuerpo, de alguna manera, eso tendría el mismo efecto, de alguna manera, que si un cuerpo estuviera experimentando una aceleración lineal de la misma magnitud. Por eso, como, y posteriormente estaremos haciendo más referencia a esto, cómo capacitan a los pilotos de jets o de naves espaciales para que sus cuerpos se adapten a las enormes aceleraciones que se experimentan, por ejemplo, durante el vuelo, el despegue de una nave especial. Posteriormente, en uno de los temas que veamos, pondré videos de cómo es el entrenamiento de esos pilotos, pero tal vez tú lo sepas. Los sientan en unas sillas giratorias, y mientras más rápido se mueva la silla giratoria, es mayor la aceleración centrípeta. Y eso de alguna manera los ayuda a que se adapten a dichas magnitudes de aceleración, porque eso es lo que experimentarán durante el vuelo. Y cómo se puede asemejar eh, la aceleración en el caso del despegue con el estar girando en una rueda. Bueno, pensaba comentarlo más adelante, pero pues si lo repito después, ¿cuál es el problema, no? ¿Qué pasa, por ejemplo, durante el despegue? ¿Qué puede pasar si hay una aceleración muy grande? La persona puede perder la conciencia. ¿Por qué? Porque durante la aceleración, por la misma inercia, la sangre puede agolparse. Pensamos que la nave está ascendiendo, entonces la sangre del cuerpo tiende a acumularse más en la parte de abajo que en la parte de arriba, de tal manera que el cerebro no tiene un riego de oxígeno o un suministro de oxígeno suficiente, y eso hace que las personas puedan perder la conciencia, que se desmayen, pues. ¿Y te imaginas que eso pase con un piloto mientras está volando? Pues como que no sería muy recomendable, ¿verdad? En un jet pasa lo mismo. Entonces, a las personas que están girando, también si estuviéramos en una silla giratoria, de manera que nosotros estuviéramos viendo hacia donde avanza la silla, la sangre en ese caso se agolparía solo en un extremo.
en un extremo, en el extremo externo de la sangre. A veces se refiere a ese efecto que eso es producido por la fuerza centrípeta. Ya después hablaremos de eso. Es una fuerza ficticia, no existe. Lo que ocurre es la inercia. La sangre tiende a seguirse moviendo en línea recta, pero el efecto es que se agolpa en una parte del cerebro. Pero entonces es diferente la experiencia, ¿no? Porque en el despegue la sangre se agolpa hacia abajo. En una silla giratoria se agolparía, se acumularía o concentraría de un lado, del otro lado tendría menos riego sanguíneo al cerebro. ¿Cómo hacerlo? Inclinando la silla giratoria, de tal manera que uno no es, que la cabeza quede como hacia afuera o hacia adentro con respecto al giro, y de esa manera se puede conseguir ambos efectos, ¿no? Tanto el de una aceleración positiva como una aceleración negativa, ¿no? Bueno, ya nos vamos adentrando al tema central de esta unidad, que son los satélites, ¿no? Y bueno, pues eso es también como que una forma de darnos cuenta en dónde puede ser útil o en dónde se tiene que analizar este concepto de aceleración centrípeta, ¿no? Esa aceleración sería enorme y seguramente produciría daños eh, a una persona que estuviera sometida a esa aceleración, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy bien, ejercicio 3. Leamos el enunciado. Determinar las magnitudes de la velocidad angular y lineal, así como la de la aceleración, es decir, la magnitud de la aceleración centrípeta de una piedra que se hace girar con una cuerda de 50 centímetros y un periodo de 0.2 segundos. Perdón, era aceleración centrípeta. Bueno, ahorita ya es centrípeta. Muy bien, le faltaba su acento. Entonces, ¿cuáles serán la velocidad angular? Entonces ahora nos están preguntando tres cosas, ¿verdad? Magnitud de la velocidad angular, cómo se representa la velocidad angular? Con la letra omega. Y nos están poniendo a prueba, porque necesitamos la fórmula de la velocidad angular. Entonces la velocidad angular, bueno, si no mal recuerda, bueno, para empezar es una incógnita, pero también de lo que habíamos visto previamente, la velocidad angular se calcula como 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Vamos a necesitar aparte esas fórmulas. Entonces, primero, ¿cuál es la velocidad angular? Inciso B, ¿cuál sería la velocidad lineal? Velocidad lineal, segunda incógnita, y para eso ahí tenemos las fórmulas. E inciso C, la aceleración centrípeta. ¿Vale? Bueno, pues entonces, pues vamos a calcular. Inciso A, bueno, ¿qué datos tenemos? Perdón, antes tenemos el periodo. ¿Con qué letra se representa el periodo? Con la letra T. Corresponde a un tiempo, pero un tiempo en particular, ya lo hemos mencionado. El tiempo en el que una partícula completa un ciclo o da una vuelta. Y en este caso es de 0.2 segundos. En realidad tendríamos que expresarlo como segundos por ciclo, pero así es como lo vamos a utilizar en las fórmulas. Bueno, vamos a ponerle así pues, sobre ciclo, um, y lo mejor lo voy a poner en paréntesis, o 0.2 segundos solamente, y ya se entiende que es por ciclo. Bueno, y aparte nos dan el radio, que corresponde al largo de la cuerda con la que se hace girar a la piedra, ¿verdad? Entonces, bueno, el radio sería igual a la longitud de la cuerda, es decir, 50 centímetros, es decir, medio metro, 0.5 metros. Ya tenemos los datos que necesitamos para hacer el cálculo. Incluso, pues, tú podrías ponerle pausa al video, intentarlo por tu propia cuenta y luego al final evaluar si tienes el resultado correcto. Esto lo voy a separar un poquito para que no parezca un 25 entre ciclo, ¿no? Sino 2 segundos sobre ciclo. Luego a la S le pongo unas rayitas para que no se confunda con este, con un 5. Bueno, aunque ya casi parece el signo de peso. Bien, entonces, punto 2 segundos por ciclo, ¿cómo interpretamos ese resultado? Que esa piedra tarda punto 2 segundos en dar una vuelta. Entonces eso quiere decir que en un segundo daría varias vueltas. ¿A qué corresponde punto 2 segundos por ciclo? ¿O a qué corresponde el punto 2? A un quinto. O sea, es otra forma de verlo. Tarda un quinto de segundo en dar una vuelta, por lo tanto daría
5 vueltas en un segundo. Que eso sería el inverso de punto 2. ¿Sí? Punto 1 entre punto 2 es 5. O si lo quieres ver como un quinto y el inverso sería 5. Eso sería, correspondería a la frecuencia. Pero bueno, en realidad el dato que tenemos es el del periodo. Esto lo ponemos entre paréntesis. La frecuencia serían 5 ciclos por segundo, 5 Hz. Muy bien. Bueno, y lo estoy poniendo así para que veamos que podemos manejar la fórmula, ya sea con base en el periodo o en la frecuencia. Entonces, bueno, primeramente velocidad angular. La velocidad angular sería igual a 2pi entre el periodo. Es decir, bueno, 6.28, 2pi entre el periodo. El periodo son 0.2 segundos por ciclo. También habría que repasar el tema de velocidad angular y también ahí dije, esta fórmula está hecha para que ya no filosofemos tanto, pero el resultado estaría en radianes sobre segundo. ¿Sí? Entonces 2pi, en ese tema puedes ver la razón por qué queda en radianes por segundo. Entre punto 2, el resultado exacto ya con todo el valor de pi serían 31, 31.4 y 31.4 radianes por segundo. Sí, 31.4. Entonces eso, bueno, sería la velocidad angular. Otra forma en la que pudimos haber hecho el cálculo, tú lo puedes comprobar, sería como 2pi por 5, mm, es decir, por la frecuencia, ciclos por segundo. Y llegaríamos al mismo resultado, 2pi por la frecuencia, es decir, utilizando esta otra fórmula. Bueno, entonces ya tenemos ahí el resultado, 31.4 radianes por segundo. Ese es el primer resultado. Vamos a marcarlo. Inciso B, bueno, aquí no le pusimos, pero este era el inciso A. Inciso B. Y aquí tenemos tres formas diferentes para calcular el inciso B. Podríamos utilizar cualquiera de las tres fórmulas, ¿verdad? Podríamos calcular 2pi por R entre T, 2pi por F por R u omega R. Bueno, pues vamos a aprovechar que ya calculamos omega R. La verdad es que pues aquí se ve por qué daría el mismo resultado. Es que aquí en omega ya está incluido el 2pi sobre t. ¿Sí? Así lo calculamos. Entonces sería como, ya hicimos como que parte de la sustitución que haríamos en este ejercicio, ¿no? Y ya dijimos que también ese resultado nos daría si multiplicáramos 2pi por la frecuencia. No tiene caso hacer toda la sustitución, vamos a aprovechar el resultado que habíamos obtenido previamente. Entonces, la velocidad lineal sería simple y sencillamente omega 31.4 radianes sobre segundo. Pero se recuerdan que en estas fórmulas, en esas 5 fórmulas, nos olvidamos de radianes y nos olvidamos de ciclos. Sería 31.4 sobre segundo por el radio de giro, que son 0.5 metros. Y esto sería igual y todavía conservando todas las décimas que están en la calculadora, por punto 5, serían 15.707, 15.7 metros sobre segundo. Esa piedra de esa onda estaría girando o moviéndose más bien a 15.7 metros sobre segundo. Y una onda también es un buen, pues una buena manera de ilustrar la velocidad lineal, porque la definición es la velocidad con la que saldría disparada una partícula. En este caso, la partícula sí puede salir disparada, ¿no? La piedra saldría disparada. ¿De qué depende qué tan rápido sale disparada la piedra? Pues obviamente de qué tan rápido es el giro, pero también depende de qué tan larga es la cuerda. Con una cuerda más larga y con una misma velocidad de giro, la piedra saldría disparada mucho más rápido, ¿verdad? Bueno, pues entonces, es una buena situación para ilustrar este concepto. Ya, así de directo y de simple. Inciso C, bueno, inciso C, aquí nuevamente tengo dos caminos. Tengo tanto la velocidad lineal como la velocidad angular. Pues, ya como es el último ejercicio, voy a hacerlo de las dos maneras para ver que llegamos al mismo resultado. Entonces, vamos a hacer la sustitución en las dos fórmulas. No tiene que ser los dos cálculos.
Con la primera fórmula sería velocidad lineal al cuadrado, 15.7 metros sobre segundo, bueno, 15.7 metros sobre segundo elevado al cuadrado, perdón, y todo sobre el radio entre 0.5. Y otra forma de calcularlo, y podríamos comprobar que nos va a dar el mismo resultado, y es más, vamos a ponerle aquí un O, ¿sí? No, para especificar que no se tiene que hacer de las dos maneras. O como omega cuadrada, es decir, 31.4, 1 sobre segundo, no radianes sobre segundo, 1 sobre segundo al cuadrado por R, por 0.5. En la sustitución anterior se me olvidó poner las unidades, metros en ambos casos. Bueno, si lo hacemos de cualquiera de las dos formas, llegaríamos al mismo resultado. Vamos a poner solo una vez el resultado y este sería igual a 15.7 al cuadrado. Estoy guardando todas las décimas entre 0.5. El resultado serían 493.4. Redondeando a tres cifras significativas, 493 metros sobre segundo cuadrado. Ya en ejercicios anteriores hemos hecho el análisis de unidades y si quieres repasar por qué llegamos a esas unidades, puedes ver los ejercicios, regresar el video y ver los ejercicios anteriores, ¿verdad? Bueno, voy a comprobar que con de la otra forma, 31.4 al cuadrado y esto por 0.5, el resultado 492.9, 493 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, pues estos fueron los conceptos de aceleración centrípeta y velocidad lineal, ¿verdad? Velocidad lineal es más fácil de entenderlo, la velocidad con la que saldría disparada la piedra. La aceleración centrípeta le vamos a encontrar sentido, como ya lo he repetido varias veces, cuando hablemos del concepto de fuerza centrípeta. Muy bien, pues con esto terminamos este tema.